¿Alguna vez te has encontrado en la situación incómoda de que alguien te pregunta respecto a tu decisión de ser o no ser madre? ¿Te has encontrado en aquella situación en la cual tú, por más respuesta que le des a esta persona, nunca la dejas satisfecha? Porque estas personas deberían quedarse ya listas con un simple porque no quiero o por una razón X que es ajena a mi propia decisión de ser o no ser madre. Puede ser algo físico que lo impide. Y siguen insistiendo y siguen insistiendo. Y es netamente porque la sociedad espera que todos y todas actuemos respecto a un guión que está escrito. Eres mujer, debes ser madre. O la que me dijeron a mí, Dios te dio un útero, Yossi, ¿cómo no lo vas a usar? Sigues un camino que es completamente diferente al que se supone que debería ser, al que se supone por el cual tú naciste. Y te sales de ahí, como que te desvías. Y para todos es muy extraño que tú te desvíes de ahí, de lo escrito, y de lo que se supone que viniste a hacer. Yo decidí no ser madre hace muchísimos años. Y hoy te voy a contar el por qué mi decisión, cuáles son los lados oscuros y los lados luminosos de esta decisión, por supuesto, una palabra de la Biblia para que nos acompañe y una pregunta final para que tú también reflexiones sobre este tema. Te dejo los capítulos aquí y vamos a comenzar con el capítulo número 1. Capítulo número 1, las presiones invisibles. Bueno, aquí me quiero dedicar exclusivamente a las mujeres, porque desde niña escuchamos tantas cosas, como que la sociedad nos susurra qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos estudiar. Incluso nos dice de qué debemos sentirnos avergonzadas y cómo tenemos que arreglar esas vergüenzas. Y además nos meten en la cabeza que, no sé, de alguna forma la maternidad es prácticamente obligatoria, como si fuera una meta para todas nosotras. Lamentablemente, estos susurros, esto que va diciendo la sociedad de lo que tú deberías hacer, es como un veneno invisible que se va metiendo en nuestra cabeza, porque incluso nos hace dudar si realmente estaremos tomando la decisión correcta al momento de tomar la vida en nuestras manos y decidir algo que quizás no es lo común para la sociedad, sin embargo, es coherente conmigo misma. Porque, ¿qué pasa si no queremos ese destino que se supone que vine a hacer? ¿Soy menos valiosa por decidir no ser madre? Hoy lo que quiero hacer es invitarte a cuestionar esas voces que te dicen tienes que hacer esto y esto netamente porque eres mujer. Y descubrir así tu propio camino, tu propia voz. Aquella voz que afortunadamente vive en el privilegio de poder decidir. Porque si estás viendo este video es porque afortunadamente vives en un país donde existe el libre albedrío, donde puedes decidir qué es lo que quieres y qué no quieres hacer con tu vida. Por lo tanto, quiero que desde ya te comiences a empoderar de eso, y no necesariamente de la decisión de ser o no ser madre, sino en todas las decisiones que tomes en tu vida. Capítulo número 2. Las sombras de esta decisión. A ver, partamos diciendo que tomar la decisión de no ser madre no es sencillo. Está el juicio, la incomprensión y el silencio incómodo de los que no saben qué decir cuando se enteran que tú decidiste no ser madre. He sentido esa presión, más que verbal, como facial, como que te miran así como si fueras un marciano, como que de dónde saliste, de qué planeta vienes. Y la verdad es que parece que no tuviera fin, o sea, yo en este momento no me estoy justificando, pero es porque yo tengo que estar respondiendo a algo de lo que tú no deberías de estar preguntando. Porque seamos sinceros, esta decisión no necesariamente tiene que venir desde mi propia voz. También puede ser algo fisiológico, o sea, mi cuerpo puede ser el que esté diciendo no serás madre porque hay algo ahí que lo impide. Por lo tanto, cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el sobrino, el nieto, etcétera? Primero tienes que utilizar la empatía en un 800.000%, porque tú no sabes si esa decisión es 100% tomada por esa persona o tiene otro factor como el factor fisiológico donde no hay nada que hacer. Por lo tanto, antes de preguntar algo así, pregúntate a ti mismo, ¿es algo que realmente me importa? ¿Es algo que si esa persona, sea lo que sea que me va a responder, yo voy a ser capaz de no juzgar la respuesta de esa persona?
¿Vas a ser capaz de comprenderlo? ¿Vas a ser capaz de recibir un no quiero? Porque en mi caso personal, si tú me llegases a preguntar, yo si tú por qué no quieres tener hijos, es porque no quiero. Period. Entonces, creo que la sombra más importante de la decisión es la incomprensión de las personas que no se quedan tranquilas con las respuestas que tú le des. Y además, siempre vas a tener que encontrarte con este tipo como de preguntas que las respuestas prácticamente te lapidan el futuro, porque muchas veces me ha pasado que hay personas que me dicen, ¿y quién te va a cuidar cuando seas mayor? ¿Quién te va a cuidar cuando llegues a la vejez? Primero que todo, si tuviera un hijo, no lo tendría con, con esa carga sobre los hombros de te tuve porque quiero que tú me cuides cuando sea yo una mujer mayor. Y segundo, como yo, en mi caso personal, no quiero tener hijos, yo sé que no sería el ejemplo de madre. No sería un ejemplo de madre, te lo puedo asegurar. Por lo tanto, ese niño cuando crezca me va a querer tener a 600.000 kilómetros de distancia. Porque no va a tener ni un sentido que cuide a la persona que se supone que lo tenía que haber querido y no lo quiso. Entonces, ¿quién me va a querer cuidar cuando yo sea vieja? Si la verdad es que si tuve un hijo para eso, el hijo no me quiso porque yo no lo quise, o sea, por favor. Además que también cuando tú dices, no, yo no voy a ser madre, te dicen, ay, pero es que te vas a perder lo más hermoso de la vida. Pero es que está bien que para ti sea eso, o sea, para ti que el nacimiento de tu hijo, de tu hija, de tu hije haya marcado un antes y un después en tu vida súper positivo, me encanta. Me encanta porque en mi opinión personal, y creo que esta opinión deberíamos compartirlos todos, la maternidad debe ser deseada. No debe ser impuesta, porque se supone que tú cuando tienes un hijo, tú eres feliz teniéndolo. Pero eso no quiere decir que necesariamente esa es mi felicidad. También me han dicho tener un hijo es un sueño, no es mi sueño. Mi sueño es viajar por el mundo, mi sueño es comunicar, mi sueño es que muchas personas sean capaces de sanar de dolores tan poderosos como el duelo, como yo lo estoy haciendo y que nos acompañemos en ese proceso. Mi sueño es ser una creadora, una artista muy, muy exitosa. Mi sueño no es ser madre y me encanta que el tuyo sea ese y te felicito porque yo encuentro que ser madre es lo máximo, pero cuando esto es deseado. Entonces, ¿qué es lo que nos deja este capítulo? Bueno, tenemos que autorrespetarnos y siempre decirnos la decisión es mía, la Josie del futuro verá qué es lo que hace, sabiendo a conciencia que esta decisión la tomé basada en lo que yo quiero. Y si tú vuelves a hacer una pregunta así, por favor, ten presente que la respuesta puede ser lo que tú no quieres escuchar. Y confórmate con eso, porque estás haciendo una pregunta que no te corresponde hacer. Capítulo número 3, la luz de la libertad. Y aquí quiero apuntar a las mujeres que hemos tomado la decisión netamente como algo personal, no como algo fisiológico. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, haber tomado la decisión de no ser madre, sí, me hace sentir más libre por lo que yo veo. No estoy diciendo que la maternidad sea una cárcel. No estoy diciendo que cuando nace un hijo te amarra. Sin embargo, yo con la vida que llevo, con el estilo de vida que tengo, no me es coherente tener hijos. No me es coherente ser madre en un ambiente donde yo sé que mi prioridad no va a ser mi hijo. Por lo tanto, ahí es donde apunta mi libertad. Mi libertad de decisión desde la madurez que significa ser madre. Pero tú vas a ser para siempre madre. Para siempre vas a tener un hijo o una hija. Entonces, para mí la libertad viene desde poder tomar una decisión súper consciente y súper madura. No voy a traer a un niño a vivir en un ambiente donde no va a recibir amor, porque yo siempre digo que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Por lo tanto, ¿dónde está la luz de libertad aquí? Es de ser
plenamente consciente de que la decisión que estás tomando no es una decisión egoísta. Al contrario. Al contrario, cuando tú ves esta luz de libertad es cuando tú te dices que es una decisión completamente tomada desde el amor, tanto por ti como por el niño que se supone que debe venir al mundo. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, yo fui profesora de colegios muy vulnerables en la ciudad de Santiago, la capital de mi país, Chile, y podía ver a leguas cuando un niño era un niño no deseado. La falta, la vulnerabilidad, la pobreza en la que vivían esos niños, tanto económica como de protección, como de educación en su casa, era brutal. Entonces, cuando yo veía esto, con mayor razón reafirmaba mi decisión de no ser madre, porque también es algo súper maduro de decir, no voy a ser madre porque no voy a tener los recursos económicos para poder alimentar a otra boca, no voy a poder darle la educación que se merece, no voy a poder darle la compañía, la protección, etcétera. Entonces, cuando te digan que eres egoísta por tomar esta decisión, siéntete completamente libre de decir absolutamente no, al contrario. Por lo tanto, tu luz siempre va a ser la del amor. Siempre. Es una decisión amorosa. Y también viene desde la libertad de saber de que no ser madre significa renunciar a algo. O sea, no estás renunciando a nada. Es validarme a mí misma, es validar mi voz. Capítulo número 4, mi camino personal. Bueno, aquí te voy a contar mi historia de por qué decidí no ser madre y la verdad es que yo creo que fue algo que fui consciente desde muy pequeña porque netamente veía en mi familia, veía en mi círculo más cercano, que la precariedad venía desde decidir tener hijos sin haberlo planeado antes. Entonces yo creo que mi decisión partió desde postergarlo lo que más pudiera hasta darme finalmente cuenta que no era lo mío. ¿Por qué? Porque mi círculo cercano estaba teniendo hijos y yo lo veía que las chicas estaban teniendo hijos netamente porque, ups, metí la pata, como diríamos en Chile, o porque lo querían tener, pero no existía una planificación antes. O sea, no existía la toma de conciencia de lo que realmente significa ser madre, de que no es un juego. Quizás haya madres que se sientan súper ofendidas por lo que estoy diciendo, pero es que chicas, no romanticen la maternidad porque es un proceso complejo. Y lo he escuchado de madres que son geniales, bacanes, las que yo me saco el sombrero ante ellas. No hay que romantizar la maternidad porque es un proceso complejo y no es que yo me esté haciendo un paso al costado de algo que no puedo llevar a cabo, es que no es algo que yo quiera hacer y si tú lo quisiste hacer, bien por ti. Entonces, cuando yo veía que no había una planificación previa a la maternidad, al tener una base, quizás un hogar donde este hijo llegue, una base económica por si algún problema ocurriese, un problema de salud donde yo tuviera que llevar a este niño a una clínica para darle lo mejor que pueda, para pagar una buena universidad, un buen colegio, son cosas que uno tiene que tiene que planificar, perdón, con mucho tiempo de anticipación. O sea, desde el momento en que tú estás embarazada, yo creo que es con tu pareja, con tu esposo, con quien esté ahí, esposa, planeando tener un bebé, yo creo que ustedes se ponen a planificar lo económico, lo social, lo espiritual, o sea, son hartas decisiones que tomar. Por lo tanto, cuando yo veía que esas decisiones no eran tomadas en mi entorno social, cuando yo me daba cuenta de que esto debía haber sido planificado, porque es súper fácil llegar, traer un hijo al mundo y que tus padres lo cuiden, o sea, los abuelos del bebé. ¿Sí o no? Porque eso es lo que yo veía en mi entorno social. Veía que tenían hijos o muy jóvenes estas chicas y cuando querían salir a fiestas debían dejar a los hijos con los padres, que no está mal. Pero es que si hubiese sido planificado mejor, quizás hubieses tenido dinero para tomar tu responsabilidad de contratar a una niñera, porque no es la responsabilidad de tus padres hacerlo. Lo hacen por cariño, no porque sea su responsabilidad, porque a ti ya te cuidaron.
Entonces, creo que cuando vi que esto estaba ocurriendo mucho, yo dije, bueno, yo voy a esperar con una madurez, yo creo, de 19 años, 18, 19 años, yo dije, yo voy a esperar a tener todo lo necesario para que mi hijo, mi hija tenga una vida cómoda. ¿Por qué no? O lo suficientemente cómoda para que yo tampoco tenga que pasar penurias respecto a esto. Y con el tiempo fui como ampliándome a la decisión de prácticamente cerrar las puertas a la maternidad porque comencé a viajar, comencé a tomar decisiones muy drásticas como irme a vivir a otro país y cuando estaba viviendo en otro país tomé otra decisión drástica que fue dejar completamente mi trabajo y empezar desde cero en un emprendimiento. Son decisiones que yo sé que no hubiese podido tomar si hubiese sido madre en ese momento. Y no es algo en lo que yo quiero aspirar en mi vida. Y creo que cuando uno dice es algo que yo no quiero hacer, se acabaron las razones. No quiero ser madre. Capítulo número 5, la palabra que sostiene. Aquí te voy a dejar una cita bíblica para que le dé el peso espiritual que requiere esta conversación a todo lo que te he dicho. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios conoce nuestro corazón y nos va a apoyar siempre en la decisión que tomemos, sea cual sea. Y hablar de la Biblia específicamente en este video es súper importante porque como te decía al principio, siempre va a existir esa persona que te va a hablar desde Dios, que está en la Biblia, o como me dijeron a mí, como te contaba al principio del video, Dios te dio un útero para usarlo. ¿Qué es lo que va a decir Diosito si tú no cumples la ley de la maternidad? Entonces, no, querida, no. Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, si tú tomaste la decisión de no ser madre, si tú sientes en tu corazón que no eres una persona heterosexual, que no eres normal en ese sentido, que eres bisexual, que eres gay, que eres lesbiana, que eres trans, etcétera, Dios no te va a castigar por eso, al contrario, va a estar siempre contigo ahí porque estás siendo coherente con las decisiones que estás tomando para ser tú feliz. Porque el Creador nos creó con esa intención de ser feliz, de sentir amor por tu prójimo y sentir amor por las decisiones que esa persona está tomando en su vida. Apoyarla desde el amor, aunque no sean coherentes contigo, aunque tú hayas tenido otro tipo de educación cuando eras niño o cuando eras niña, que tú hayas ido a la iglesia y en la iglesia te metieron en la cabeza que ser hetero es lo normal, tener hijos es lo normal, agachar la cabeza a decisiones que tú no estás tomando y que la sociedad está tomando por ti es normal. Eso se quiebra en la Biblia. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios te invita a vivir tu vida siendo coherente contigo misma, contigo mismo, no dañando a tu prójimo, sino aceptando las decisiones que está tomando, pero porque son decisiones que no dañan a otro. Al momento de decidir yo no ser madre, yo no estoy faltando ninguna ley de la Biblia. En ningún momento estoy dañando a otra persona. En ningún momento te estoy obligando a aceptarme. No tienes que aceptar mi decisión. Lamentablemente no la voy a cambiar. Por lo tanto, vive tu vida tranquilo y tranquila. ¿Qué te importa a ti la decisión que esté tomando? ¿Qué te importa a ti la persona que yo ame? ¿Qué te importa a ti si yo me siento incómoda en este cuerpo y quiero ser hombre? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te daña? Dios me va a seguir queriendo, yo con eso voy a ser feliz. Por lo tanto, no te metas en la vida de los demás. La decisión de los demás es de los demás. Si a ti no te daña, period, bacán. Recuerda que tu libertad termina cuando comienza la mía. Por lo tanto, si alguien te dice que no quieres ser madre, confórmate con la respuesta. No busques más. Y te invito a no hacer esa pregunta. No le preguntes a alguien si va a ser madre o no, porque no quieres ser madre. No lo hagas. No lo hagas ¿para qué? ¿Para qué si la persona no va a cambiar de opinión por ti? Porque no eres tan importante.
Capítulo número 6, un reto para ti. Y bueno, aquí más que un desafío, más que una tareita, quiero que te preguntes a ti mismo, te preguntes a ti misma, ¿qué tipo de decisiones has tomado por ti y para ti, pero que no necesariamente sea lo que la sociedad te exige que hagas? ¿Qué es lo que realmente estás decidiendo por tu propia felicidad y no porque los demás esperan que hagas? ¿Y qué camino te gustaría recorrer sin que tuviese que ver con la opinión de los demás? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿A qué le temes? Y con esto llegamos al fin de este video. Un tema un poco controversial, por lo menos en la sociedad chilena, aunque ya cada vez más aceptado. Al menos yo me he encontrado muy poquitas veces con el cuestionamiento y eso se agradece profundamente, porque yo creo que en mi caso, literal, y esto es algo que te invito a hacer, es decir, esta pregunta es incómoda, no la voy a responder. Si quieres seguir conversando conmigo, cambiamos el tema o la puerta es grande. Te puedes ir. Recuerda que está en tus manos tomar la decisión de tu vida, las decisiones que te hagan feliz a ti. Si eres una persona que vive en un país libre donde las decisiones aún siguen siendo tomadas por ti misma, por ti mismo, hazlo. No lo dudes. No tienes nada que estar justificando. Recuerda que te quiero muchísimo, que te abrazo fuerte desde acá y nos vemos en un siguiente video. Que tengas una maravillosa semana. Cuídate mucho. Adiós.